En Derecho a Opinar creemos en el poder de la información bien fundamentada y el valor de las ideas que construyen. Por eso, además de abrir diálogos sobre los temas más importantes del país, también promovemos el conocimiento jurídico que realmente aporta. En esta ocasión, queremos recomendar el libro Las medidas cautelares en el juicio de amparo, del Dr. Juan Pablo Gómez Fierro. Una obra imprescindible para estudiantes, docentes, litigantes y especialistas interesados en comprender a fondo el papel de la suspensión como herramienta para proteger los derechos humanos en México. Con un enfoque claro, práctico y respaldado por su experiencia como juzgador federal, Gómez Fierro explora desde los fundamentos de la suspensión hasta temas complejos como los efectos generales, la proporcionalidad y su aplicación en materia ambiental y económica. Te dejamos el enlace del libro en la descripción. Una lectura que no solo enriquece, sino que te invita a reflexionar sobre el impacto real del juicio de amparo en nuestro sistema jurídico. ¿Qué pasaba en 1960? Existía una Secretaría de Gobernación que marcaba línea. Te puedes meter con cualquier político excepto con el presidente. O sea, critica a quien quieras, al gobernador que quieras, al presidente municipal que quieras, pero no te metas a criticar al presidente. Y hubo un ejemplo de él, había un comediante, creo que Loco Valdés, lo censuraron por justamente reírse o burlarse o hacer una mofa de un presidente y lo vetaron de la televisión muchísimos años. La Voz de Jalisco, ¿es independiente? Sí. ¿Es rebelde? Sí. ¿Es opositora? Revista sí. digital muy buena. Pero hay algo, es inteligente. Hay que esperar momentos, todo cuesta. Y aparte tu propia seguridad, porque finalmente, sí, aunque exista el Foro Nacional de Periodistas, aunque exista Artículo 19, aunque existan... Y sus familias. Comisiones de defensa de los periodistas, el periodista está solo con su verdad y su propio riesgo ante una situación. Y las cifras hablan solas, ¿eh? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast Derecho a Opinar. Estoy muy contento porque estamos con los dos conductores del programa Por la Tangente. Tenemos a Vanessa Uribe y a Manuel Gutiérrez. ¿Cómo están? Gracias por invitarnos a Derecho a Opinar. Muy contentos, Carlos, aquí de que nos hayas invitado a opinar antes de que nos censuren, si es que nos censuran. No, es que la censura existe. Ay, pero ¿de qué tipo? La censura existe. ¿Pero qué tipo ahorita a la que va a existir? Es que hay diferentes tipos detalle de censura, pero quédense para explicarles toda esta tenebra, va a ser muy divertida. Adelante, por favor, Manuel, tú tienes mucha experiencia, platícanos. Bueno, miren, primero, no somos todo el equipo. Si hubiésemos venido todos los que somos de Espacio Televisión Por la Tangente, nos falta Arturo Núñez, que nos prestó su máscara simbólica. Él tenía que luchar y lo citó Dulce Rubí. Tenían que ensayar unas llaves, así que ahorita está en la Arena Coliseo dándose unos cortazos. Acuérdense que el domingo es lucha libre familiar. Sí, no, entonces como iba a haber una lucha en honor a las madres, pues él tuvo que ir, pero nos prestó la máscara, la vamos a utilizar. Entonces, así somos. Y nuestro director es el famoso periodista Rubén Íñiguez de Milenio y pues nuestro medio tiene 2 millones de vistas al mes. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero en los milagros. Porque somos buenos, nos encanta comunicar y no andamos ahí con censuras y que, ay, no, porque se van a enojar. No, las cosas como son, don Manuel. Chistosas, pero como son. ¿Y cuáles son esos tipos de censura? Bueno, vamos empezando con el tema de la censura. ¿Existe la censura? Sí, sí existe. ¿Cuándo comienza la censura? Cuando empieza el hombre a manejarse con códigos escritos. Uh-huh. ¿Sí? ¿En qué época? Pues la que ustedes quieran. Puede ser desde la Biblia. Ok. ¿Ok? ¿Por qué? Por una razón muy simple. Se forma una estructura de gobierno, sea monárquica o sea teocrática, sacerdotal. Pero esta impone una narrativa. Somos un pueblo elegido, somos los favoritos del dios Canchunchún. Nuestro linaje procede de los reptilianos de la galaxia no sé de dónde. En fin, inventan una hermosa leyenda de esa naturaleza. Es una narrativa. Sí. Entonces, quien no la crea, le podemos cortar la lengua. Nomás o el brazo, porque no creo que usted no sea el creen mejor en la idea absoluta que estamos nosotros proponiendo.
Así era en la antigüedad. Me sentí como en la época de antes cuando se acuerdan los papás, bueno, no los papás, los abuelos, porque yo lo digo, porque soy tu madre. Bueno, te callas. Bueno, Casi, tus traumas casi. de 10 de mayo ahorita, pues espérate, aguántalos, Hay que- espérate. No, a las mamás miren, santas, no, que el ya asunto mañana es su día. vean. La censura entonces ahí viene caminando. No se genera con Porfirio Díaz. Podríamos encontrarla desde Benito Juárez. Benito Juárez era Claro. más dictador que Porfirio Díaz. Sí, No efectivamente. quiero armar una polémica histórica, pero revisen bien los textos y van a descubrir que es cierto lo que Pero les cuento. texto que no sea el de la SEP, porque como Ah, lo acaba de no. decir, Ahí es otra comunicación. No, nosotros no, nos no. enseñan que los traidores Necesitan leer claro. historiadores no oficiales, necesitan leer revistas prohibidas, revistas pornográficas como esta, véanla. los nexos, las Nexos. mujeres en México. Porque es una revista que no es querida por el régimen. Pues Vanessa. lo Por critican. simple y sencillamente la libertad de expresar a través de la historia, no de lo que se dice, o sea, lo que es, lo que ya está comprobado, los verdaderos hechos que están. Entonces no son ni mis estadísticas, ni lo que yo creo, ni mi opinión, ni de imponer, es la realidad, y es la historia, vaya, la que no podemos cambiar, y que eso es que efectivamente lo que dice don Manuel, es lo que intentan que ahora la nueva historia, como la nueva transformación, sea como ellos lo Bueno, dictan. pero no nos desviemos. Nuestro asunto hoy se llama censura y libertad de expresión. Así es. Entonces, se habló ya de un fenómeno, de una narrativa, la nueva escuela mexicana. Pero, por ejemplo, el porfirismo tuvo una narrativa muy especial. Se llamó positivismo. Muy bien. Se llamó progreso. Eran progresistas también Sí. en cuanto al desarrollo económico de México, a obtener inversión extranjera y a lograr que se acumulara la riqueza, no muy bien distribuida, obviamente, ese es el gran problema Ese de la fue el gran riqueza, es el detalle. gran problema de todo. Pero todavía Pero pasa. había progreso, había prosperidad Que así y de debe de cierta ser. forma mejoró el nivel de vida de los mexicanos después de un siglo de guerras como fue el catastrófico siglo XIX en México, en que nos invadió Francia, nos invadió Estados Unidos, incluso ondeó la bandera de los Estados Unidos en el Palacio Nacional y ahí se despachaban los señores, los güeros. Sí. Pero no nos desviemos. Entonces, un sistema de gobierno propone una narrativa. Y al proponerla, si tú no la aceptas y das una versión diferente, te conviertes en un crítico del sistema, en una opinión divergente. Y que aparte tenemos todo el derecho de tener esa opinión diferente Sí, y porque cuestionarla. el sustento valioso de la libertad de expresión está en la pluralidad y en la diversidad. De opinión. Ella piensa de una manera, yo pienso de otra manera, Carlos piensa de otra manera, Iván piensa de otra manera, todos piensan de otra manera. Sí. Entonces todos tienen una visión, tienen una idea, un concepto. Pero estamos de acuerdo que no es la verdad absoluta. No tenemos datos y tratamos de referenciarla de la manera más sustanciosa posible para que, de acuerdo a nuestro concepto de la verdad éticamente, no tratamos de mentir ni de engañar. Sí. Y la ofertamos a quienes no la puedan creer y no la puedan aceptar. Incluso creo, don Manuel, que es importante que también el hecho de que varias personas tengan una opinión diferente o un grupo es una forma en que yo debo de medir para saber si continúo, mejoro o qué hago. Y eso es algo que tampoco quieren hacer porque Ese es el meollo del asunto, mejor. pero nos estamos adelantando un poquito al momento actual de México. Pero esto tiene sus antecedentes. Vámonos a un teórico que tú conoces, sobre todo, no tanto los abogados, porque no es de sus santos de su devoción, pero es muy recomendable. Es un autor canadiense llamado Marshall McLuhan. Es perfecto. autor del concepto de la aldea global y de que el medio es el mensaje. Y él nos dice que el mensaje consta de tres partes: un emisor, el mensaje en sí mismo y un receptor. Y a veces se retroalimenta. Esto es, el receptor te regresa lo que entendió o cómo lo interpretó, lo digiere y nos devuelve otro concepto. Ese es el mecanismo básico de la comunicación. Tú me dices si voy mal. Sí, va muy bien. Ella muy sí es bien. licenciada en Ciencias de la Comunicación. Yo también,
pasé por la Facultad de Derecho. Ustedes saben que hasta los astronautas son abogados. Todo mundo. Todo Oigan, hacen. en mi familia El taquero todos son de la abogados. esquina es abogado, mi peluquero es abogado, Todo, en fin, todo el también mundo es abogado. está aquí. Yo Pero me salí del sigamos. carril. No se pierdan. ¿Qué ocurre entonces? Si ustedes insertan un interruptor en ese circuito de comunicación de emisor y receptor, ¿El ruido? se corta la comunicación. Préstame una hoja de papel. Claro. Aquí. Un color rápido. Ay, no, esta tiene sellos judiciales y se habilita. Otra- Ay, no, qué otra horror, hoja. qué horror. Una limpia. Ah, gracias. Con esto corté la comunicación. Esto es el bloqueo. Esto es la censura. Este es nuestro concepto de hoy. Ahora, ¿en qué momento se aplica? Se aplica en el momento en que los gobiernos pretenden controlar los medios de difusión. En el siglo XIX, ¿cuáles eran los principales medios de difusión? Los periódicos El periódico escritos. era el El número periodismo uno. escrito era fundamental. Ahí es donde la historia, perdón Manuel, nos dice libros de texto de la SEP que en el Porfiriato empezaron a controlar estos medios, pero fíjese, no se habló en estos libros que pues a las mujeres literal las silenciaban, ¿no? Porque esta es la parte en la que también la historia nos dice que desde tiempos inmemorables pues siempre ha habido ese silencio total, censura o incluso manipulación, porque esa es la parte a la que todavía no hemos llegado y no sé si me estoy adelantando, porque hay medios que también se han prestado obviamente para dar la información que el gobierno en turno quiere que sepamos. Bueno, ¿O qué le interesa? regresamos a la época de los periódicos escritos. Sí. Vamos a 1960, vamos eligiendo como país el nuestro, México. ¿Qué pasaba en 1960? Existía una Secretaría de Gobernación que marcaba línea. Te puedes meter con cualquier político excepto con el presidente. O sea, critica a quien quieras, al gobernador que quieras, al presidente municipal que quieras, pero no te metas a criticar al presidente. Y hubo un ejemplo de él, había un comediante, creo que Loco Valdés, lo censuraron por justamente reírse o burlarse o hacer una mofa de un presidente y lo vetaron de la televisión muchísimos años, o sea. Pues parece que estamos en los 60 de nuevo. Bueno, es que el presidencialismo regresó, o sea, el gran costo de haberle dado toda nuestra votación indiscriminada y absoluta, entregarle el Congreso a Morena, la presidencia, el Poder Ejecutivo, y ahora quieren tomar el Poder Judicial, y ahora quieren acabar con el cuarto poder, que es la prensa. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Pues a un monopolio del poder, se denomina dictadura. De lo que tanto critican, estamos regresando a los años 60 literal. Pero vamos a 1960 todavía. Sí, por pasos, bien. Existía la necesidad, si tú tenías un periódico, de tener ¿qué? Papel y tinta. El gobierno muy sabio dijo, aquí va a haber nada más un proveedor de papel periódico. Ok. Se va a llamar PIPSA. Y PIPSA es oficial, es paraestatal. Me responde a mí. PIPSA le va a vender rollos de papel al medio que se porte bien, no al que se porte mal. Yo no le voy a vender papel para que me ataquen. Sí. Incluso López Portillo en alguna ocasión tuvo se dice exabrupto, en que externó su sentir, su pensar oculto en respecto a la revista Proceso. Sí. Dijo, chin, les pago porque me peguen. Se refería a que les daba mucha publicidad oficial y a cambio no recibía como compensación el beneficio de la tolerancia, disimular los errores, pues o censurar a los periodistas que trabajaban en ese medio. Es lo que está pasando con la gobernadora de Baja California, que pidió que le dieran Marina del Pilar. ¿Qué traes tú con Marina del Pilar, Que le dieran un presupuesto. Estaba enojada, me dice, están hablando mal de mí. Hay que darles un presupuesto para que hablen bonito. O sea, pero ¿se con fijan cómo la historia se está de la repitiendo? gobernatura de Baja California. Claro. Qué moderna, qué moderna. ¿Le dijiste que estamos hablando mal de ella en Espacio Televisión? También. Ojalá, a ver si nos llega algo. A ver si no, ya, pues es lo que digo, hay que hablar más mal para que nos llegue. Entonces ya tenemos dos vertientes, Secretaría de Gobernación, PIPSA. ¿Qué más existía?
la autocensura, como dijo Carlos, el asunto de maquillar las cosas. Sí. Vamos a un momento histórico. 1968 pasó la noche de Tlatelolco por decisiones de Luis Echeverría. Sí. Entremos a la polémica del 68. Se reprime a los estudiantes. Hay versiones que dicen que provocados y que llevaron armas porque el movimiento estudiantil del Consejo Nacional de Huelga venía a la baja. Se dice también que entra el batallón Olimpia, le disparan desde el edificio Chihuahua, hieren a un coronel o general, más bien a un general del ejército mexicano en funciones al ingresar a la plaza, Tortoledo, creo que se apellida ese general, y entra en acción el batallón Olimpia. ¿Qué pasa después? Una masacre. ¿Sí? ¿De qué? De estudiantes, de mirones, de todo lo que estaba oponiéndose hasta al Ernesto gobierno. Zedillo terminó en el bote ese día. Sí, no, y aparte como lo comenta don Manuel. Ernesto Zedillo andaba ahí andaba también y terminó. En la y cárcel, eso, hay fotos de él. Y simple y sencillamente al día siguiente todo limpio y aquí no pasó nada porque ya vienen los allá olímpicos. voy. Día siguiente, ¿quién informaba a México? Informaba Jacobo Zabludovsky en 24 horas. Y Jacobo Zabludovsky en la mañana, en su noticiero en la mañana, el noticiero Nescafé, dice, hoy se espera un día brillante, soleado y caluroso. Después de una noche terrible, o sea... Pues, quiero que entiendan a lo que vivíamos y a lo que vamos a regresar. No, aparte todavía de eso, hubo años más donde a través de una película quisieron reflejar e informar a los que éramos más jóvenes y también se censuró. Por muchísimos años estuvo enlatada hasta que se abrió un poco la comunicación o la poca censura y se dio a conocer porque eran como historia a voces, porque ni siquiera eran los libros, o sea... Pero no solo películas, bueno, mira, o sea, sí. Revistas. Para quienes se se quieran sumergir en el mundo de Tlatelolco, les recomiendo el texto clásico de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco. También está Gilberto Guevara Niebla, un magnífico escritor, y un tapatío, déjenme ver si me acuerdo el nombre, del ITESO, por cierto, buenísimo, González de Alba. Él tiene también unas historias muy interesantes sobre el 68. A ver, Manuelito. Y un libro prohibido llamado El Móndrigo, que publicó Editorial Albarroja y que da unos datos pornográficos verdaderamente de quienes metieron mano en el 68 y créanme, todos iban a ganar con el movimiento del 68. Sí. Pero ese es otro tema. Ahorita que estaba diciendo lo de la parte de los textos prohibidos, lo que yo les quería comentar es de que actualmente también hay varios libros que están prohibidas su distribución y esta parte en la que ustedes están encargados de dirigirse al público siempre, ¿cómo les afecta? Porque esta es la parte en la que ustedes como profesionales sí me gustaría... cómo se ven afectados en su profesión, porque el día de mañana, como lo dijo Manuelito y Vanessa, si al gobierno no le gusta lo que estás diciendo, aparte de que ellos van a elegir el contenido que van a ver los mexicanos, pues simplemente te van a dar un cortón, porque esta ley lo que parece decir con letras ahí, dijo la presidenta que si queremos lo borraron, yo no creo que lo vayan a borrar. No, pero esa es la famosa mesa que ayer o antier fue que sí, están trabajando. Fue una discusión, pero a ver, ya vimos lo que pasó también con los diálogos a la reforma del Poder Judicial de la Federación, claro. ¿no? Bueno, entonces el día de mañana la gente habla, pero no lo toman en cuenta. Sí, como pasó. Entonces, como con los diálogos. Sí, dijo el gobierno, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo no soy censuradora. Pues, ya nos metimos al momento entre actual. Comillas. ¿Sí? Entre comillas. Dice, pero que se discuta, que se debata. Sí, muy bien, se discute, se debate. Pero la mecánica del Congreso es sigue adelante aprobando. Y cuando quieras nos va a pasar entregan lo el mismo paquete que con el Poder terminado Judicial. y nos aplican la medida. Claro. Ese es el gran Tuvimos problema. una entrevista con un senador y literal nos dijo, a ver, nos mandaron casi de noche el texto con un montón de artículos. Así acostumbran, 300 Eran como 200 páginas. y tantas y nos hojas. estaban citando súper temprano para estarla discutiendo. ¿Quién tiene tiempo de realmente estudiar, leer y ver? O sea, pasó en la reforma del Poder Judicial con faltas de ortografía, con texto repetido. Sin nada claro de un proceso, porque realmente lo de la reforma era el proceso.
no las personas que ejecutan el proceso. Sí. Realmente el problema que teníamos era el proceso y nadie se puso a decir el proceso está mal, ¿qué estamos padeciendo ahorita? Sí. Muchísima confusión para este próximo 1 de junio. Entonces, el detalle ahí es justamente que se van como a lo rápido, mal informar. Simple y sencillamente esta reforma de las telecomunicaciones es mal informar peor a las personas de lo que ya están mal informados porque escucho aquí, allá, acá. Entonces, son cosas que nos afectan no solamente a nosotros, Para sino los que nos están malinformar a sintonizando en otros. Spotify, Manuel Gutiérrez ya se puso. Máximo Sensor, a la orden de ustedes. Espero pronto llegar Pronto a la lucha libre llegar. en la categoría Vamos a ir hacia el Senado. Trae una máscara Cállate, de Blue Demon, cállate, Manuel Gutiérrez. cállate, no Don estés Manuel, hablando. le tapo la boca, Censura, ¿eh? la censura. Le tapo la boca. La Aquí censura. con ese- Cállate. Mire, mi Ya se fue carita. Máximo Sensor, ya. Vaya, Dios. Ya, Bye. ya. Córtele. Fuera. Bien. Pero ¿cómo les afecta como profesionales? Porque como ciudadanos nos afecta a todos, Mira, obviamente, pero Lo que pasa es que el periodista mexicano tiene una supervivencia Literal, una Literal. supervivencia. basada en comprender las condiciones en las que puedes ejercer el derecho a la libre expresión. Aquí voy al meollo del contenido que tenemos hoy para ustedes. El asunto de la libertad de expresión y el asunto de la censura son simbióticos. ¿Qué es un simbionte? Es un organismo parásito que necesita la vida de otro de manera simultánea para poder vivir. Un ejemplo, que me entiendan. Venom. ¡Ándale, bravo, Carlos! Y Spider-Man. Sí, Claro. porque fue huésped de Peter Parker. Sí. Me salió muy bien. Peter Parker. Oh. my God. Bien. Pues así está pegado el derecho de la libertad de expresión y la censura. O sea, vamos entendiendo. La ley nos pone un margen. La ley te dice que todo lo que no te prohíbe está permitido, ¿correcto? Sí. Y ese es el universo de civilización y de legalidad en que nos desenvolvemos. Si la ley dice que beber esto no es delito, yo puedo beberlo. Dentro de ese contexto, entonces, hay una cierta censura positiva que puede ser de carácter preventivo para evitar daños posteriores, daños a la salud, daños al tejido Caos. social, etc. Hasta ahí vamos bien. Ahora, no porque yo quiero ser libre, puedo circular por Avenida lo que López yo Mateos en sentido contrario, ¿verdad? Y A la luego hora López. pico con el carro a 200 kilómetros por hora. Pues estoy buscando crear una tragedia. Sí. Entonces, de ahí vamos entendiendo que libertad de expresión y censura van más o menos de la mano. Las dos se necesitan. Sí. Pero Perfecto. aquí entra lo divertido. Son antagónicas. Están chocando frecuentemente. O sea, una y otra están luchando por imponerse. Y a veces gana una, a veces gana la otra. Les decía yo que los periodistas tienen una amplísima experiencia en México de supervivencia. Por ejemplo, algunos recurren al humorismo. Otros recurren a narrativas simuladas, novelísticas. Muchos, por ejemplo, escriben denuncia social fuertísima de tráfico de menores. ¿Qué es lo que hacen? Novelas. Novela negra, personajes terribles, sanguinarios, que nos aterran, pero están denunciando un problema social sin tener que poner la cabeza y tener que afrontar demandas. Luego te pasa como al rector de GRUO, de la UNAM. 15 millones de pesos por demostrar que la asesora de la tesis de Jazmín Esquivel era plagiaria. No me friegues, entonces al rato me demandan a mí por 15 millones de pesos. ¿De dónde saco 15 millones de pesos? Yo no soy hijo del peje. Sí, claro. Yo no estoy ni ninguna paraestatal. No, hombre, de ningún. Imagínese con lo que gana uno No de soy sueldo. hijo de Monreal o hija de Monreal que gana neta. 600,000 Además, pesos. Tengo entendido que la verdad, por desgracia, su profesión, no solo en México, a nivel mundial, es una de las profesiones más peligrosas. Imagínate un periodista de los Estados Unidos con Trump. Simplemente New York Times,
Wall Street Journal, el que me digas, Sí. están en una situación de tensión y son grandes medios respetados de opinión, de peso mundial. Es como hablar de pues los máximos paradigmas del periodismo, Sí. con capacidad para ir a investigar algo al confín del universo, buscar las pruebas, Los trabajar recursos, la durante el estructura. tiempo que sea necesario recabando para demostrar lo que pretenden. O sea, tienen esos recursos para la investigación. Entonces, ¿qué hace el periodista mexicano? Unos juegan a decir las cosas brusca, radical y valientemente. Les voy a poner un ejemplo. Anda por allá en el sureste, en Quintana Roo, un periódico que se llama Cambio 22. Lo lees y parece que estás leyendo La Alarma de antes. ¿Te acuerdas de la revista Sí. Alarma? Matóla, Y ahí descuartizóla las y hizo la pozole. Y Sí, se la comió. Terribles. Era Muy divertidísimo, ¿no? comunicación. Ah. Pero eran tragedias, bueno, Sí, eran sí, tragedias sí. muy tristes. Pero nos informaban de esa manera. Y había periodistas, les voy a mencionar uno, en Guadalajara o en la zona de Jalisco, a lo mejor alguien lo recuerda, Eduardo Chimeli. Sí, claro. Duro y a la cabeza y gobernador ratero y no sé qué. Pues oye, tendrá un seguro de vida muy bueno. Sí, sí, Tendrá un chaleco Sin miedo de al Kevlar éxito. o qué. Hay diferentes estilos entonces. Entonces cada uno trata de arriesgar hasta donde puede. La Voz de Jalisco, ¿es independiente? Sí. ¿Es rebelde? Sí. ¿Es opositora? Revista Sí. digital Sí. muy buena. Pero hay algo. Es inteligente. Hay que esperar momentos. Les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan que Alfaro inauguró la presa del Zapotillo? Si en ese momento La Voz de Jalisco emprende una ofensiva durísima y dice que la obra tiene una serie de defectos que ya ahora sí sobresalen sobre Las costos, grietas. mala planeación, imposición, que también afectan a la línea 4 del tren ligero que pretende ir del sur de la zona metropolitana al centro de Guadalajara. Pero que ni va al sur ni va al centro. ¿Por qué? Porque más bien va a los terrenos de Alfaro. Ok. Ok. Bueno, pero si tú lo dices en ese momento, cuando Alfaro tenía todo el poder, ¿qué es lo que estás buscando? Que te clausuren, que te bloqueen, que te dañen. ¿Quién lo hizo en ese momento? Aquí en Jalisco. Lo hizo el diario El Informador. ¿Cómo le fue? Hasta acusaron a Carlos Álvarez de que era un chantajista y que iba y que pedía dinero a los gobiernos. Sí y no. Pero estamos O sea, de la acuerdo calidad que de chantajista no le queda. No tendría que ver consecuencias, porque finalmente es un medio de comunicación Que está respaldado. informando. Y además, o sea, más grave ahorita, parece que por dar tu opinión ya te van a castigar, te van a perseguir, te Pues van simple y a sencillamente- Es que inventar lo que cosas. quiero que entiendan es que no hay diferencia entre AMLO y Alfaro en Sí. cuanto al No, mismo ninguna. concepto de que no ¿Cómo? permiten o toleran o aceptan críticas. No, para ellos la crítica, autocrítica ni el existe, porque yo creo que si hasta Entonces se ven en el también espejo, tienes se que enojan. aprender en qué momento puedes criticar. Entonces Y es quiero que que más observen que, un don detalle. Manuel, yo creo Ya que que- se fue Alfaro, salen los asuntos de la línea 4, salen columnas sobre los errores del Zapotillo. Lo de Hay que esperar cierto Teuchitlán. momento. O está el caso de Teuchitlán. Hace poquitito mataron a una madre buscadora, la señora Carmen y su hijo allá. Y casi ningún medio dijo algo. No lo mencionaron. No, pero la Procu hizo censura. Fíjense cómo. Hizo un boletín apelando a la leyenda clásica. Es que el hijo andaba en malas compañías o así como. O sea, doblemente victimizado al pobre hijo. ¿Por qué? Incluso al desaparecido. Porque la idea era como desvirtuar el asunto de los buscadores. De que no eran inocentes. El asunto de los campos de exterminio como el de Teuchitlán, que es campo de exterminio, aunque Hertz diga lo contrario, Hertz Manero, que es falso. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de desaparecer cadáveres. Desde ácido, botes, hacerlos pozole. O Muchas barbacoa, formas. Al estilo rústico. Como lo hacen en Yucatán, que meten Yo pensé el que iba a decir cuerpito al abajo de estilo la tierra. Jalisco. No, al estilo rústico, ¿Cómo al estilo pasó? artesanal. O Esa es la señora verdad. que Entonces, con los tamales. ahí hubo un cambio.
Nada más que en lugar de que el gobierno de Jalisco dijera, yo me voy con esa línea Sí. y me le pego al boletín de la Procu, Lemus tuvo el acierto de decir, no, fue un homicidio porque es una madre buscadora y su hijo también fue asesinado por esa misma razón. Creo que ya detuvieron o ya hay indiciados. Hay dos Hay dos detenidos. indiciados. Entonces se hizo el trabajo y se hizo a tiempo, pero no se apeló a una narrativa de engaño, de maquillaje. Les platicaba yo lo del Informador y Carlos Álvarez. ¿Qué es lo que pasó ahí? Pues, ¿qué pasó? Bueno, es muy habitual y es muy entendido que los medios necesitan publicidad para vivir. ¿De dónde sale esa publicidad? De la actividad de nuestros gobernantes a nuestro servicio, al menos eso dicen ellos. Entonces, el solo hecho de que ya te la quieran regular o te la condicionen a que si no hablas bonito de mí yo no te doy nada, ahí ya tenemos un problema. Sí. ¿Y cómo le haces para pagar la cuenta? Porque la luz llega, la renta llega, el internet cuesta, todo cuesta. Y aparte tu propia seguridad, porque finalmente, aunque exista el Foro Nacional de Periodistas, aunque exista Artículo 19, aunque existan Y sus familias. comisiones de defensa de los periodistas, el periodista está solo con su verdad y su propio riesgo ante una situación. Y las cifras hablan solas, ¿eh? Ahora, Sí, claro. El Informador, bueno, es un diario con más de 100 años de vida en Jalisco, sobrevive al Faro, se va al Faro y sigue siendo El Informador. Una vez Gregorio González Cabral tuvo un altercado con un político importante. Él era un periodista de 8 columnas, una leyenda, porque escribía con su columna con gran humorismo, y escribió sobre ese político, ¿verdad? Le dijo, tú terminas en tantos meses, yo seguiré siendo periodista. Nuestra labor es como la de los eclesiásticos, no nos manejamos por el tiempo. Entonces hay que esperar. Por lo menos la experiencia eso me ha enseñado, hay momentos adecuados para decir las cosas y hay que saber cómo decirlas. No me estoy autocensurando, no me estoy limitando, no estoy ocultando la verdad, no me estoy haciendo cómplice de un error, falla administrativa, vicio oculto, intento doloso de enriquecimiento ilegítimo de algún político. No me interesa. Me interesa denunciarlo, pero también seguir vivo para ver qué pasa. Sí, no, claro. Claro. A ver, y lo que también quiero entender es, nos dijiste ahorita, quiero hacerles entender que Alfaro y Andrés Manuel o quien esté ahorita es lo mismo. Y ahorita con la plática que nos mencionas, desde el porfiriato, incluso antes, nos damos cuenta que en realidad, por desgracia, en México siempre ha sido así. Ahorita lo que yo intento a lo mejor aterrizar es que simplemente se están quitando la máscara. ¿Por qué? Porque también vimos recientemente lo de Televisa Leaks, ¿no? Que fue un medio que junto con el gobierno empezó a censurar, empezó a difamar, empezó a crear contenido para incluso que la figura pública de una persona se vea afectada. Y obviamente afecta a la persona, al periodista, a un político, a quien sea, y a su familia Carlos, también. es que Y eso aparte es... confundes a la sociedad también. Sí. Completamente ahí es donde nos perdemos y donde está el asunto verdadero de todos los que están lastimando. Confundes a la sociedad y ahí es donde a veces se toman malas decisiones. Es lo peligroso que es que hagan ¿Que vamos eso. a desaparecer, Manuelito, la democracia? No, ya se fue, ya no necesita varita mágica. Sigamos. Sí. Con Espérame. esa podemos todo aquí ya. Entonces, Manuelito, a ver, nos platicaste de los 60s, pero veo que en los 70s, en los 80s, en los 90s, en los 2000s y actualmente es lo mismo. Sí. Hay Así censura. es. Hay Bueno, espérate. Bueno, Ha habido momentos muy bonitos del periodismo mexicano y en que el gobierno mexicano ha aceptado alternancias, transiciones y críticas. Y que era impensable que antes se criticara a un presidente. Hoy, por ejemplo, nuestro medio critica si hay errores, los errores que tiene Claudia Sheinbaum. Y de todos los si hay colores, aciertos, don los Manuel. decimos, punto. ¿Sí? Sí, de todos los colores, no es O de enfático. todos los colores, Sí, o sea, exactamente. no es enfático un partido o lo que está ahorita, es todos los colores, porque bien lo dijo, ahora que pasó lo de que fueron las madres buscadoras y que la UNESCO
mandó decir, necesitamos una mesa porque algo está pasando con los desaparecidos, y realmente fue muy, muy certero, que es algo que creo que los políticos no entienden, ningún funcionario público entiende, incluso los seres humanos no lo entendemos, es que en algún momento tenemos que tener la humildad de decir, necesito ayuda, se me salió esto de las manos. Sí, ONU encendió y todos somos humanos, y creo que no somos el único país ni la única administración. O sea, es algo que tenemos que aceptar. Se me salió de las manos, necesito ayuda. Y esa es la falla de comunicación, la primera falla de comunicación que tienen todos los funcionarios públicos hacia la sociedad. Y lo que entiendo es que es una obligación de todos nosotros, obviamente, estar atento de lo que está pasando en nuestro gobierno, quitándonos la bufanda del partido político de o la cualquier corriente político. Es tengan, que ¿no? la condición esencial es hacer crítica. Sí. Ahora bien, esto nos lleva a un punto ético importantísimo que sí debemos de cuidar, y es este. Miren, no se debe aceptar por consigna atacar a una persona o por dinero. Te doy tanto, pégale a fulanito. Eso es un tipo de periodismo muy rastrero. No, aparte es nocivo. Ilegal, es poco ilegal. honesto, nocivo, lo que se supone que ellos hacen de procurar la justicia, en los primeros que ¿cómo se llama? Que violan eso. Entonces, ¿qué nos enseñan a nosotros como sociedad? Pues si ellos lo hacen, porque yo no. Sí. Somos igualitos. Entonces, ese es el ejemplo, y esa es otra confusión que nos hacen como sociedad. Y ahí empiezo a decir, o hablo o no hablo, y si lo hablo, las consecuencias que va a haber. Completamente. Sí. Nos quedan aproximadamente 5 minutos para terminar el podcast de hoy. ¿Algún tema que quieran tocar? ¿Algún mensaje? Sí, yo quiero cerrar la idea. ¿Sí? Miren, entonces, que nos quede claro, ¿existe libertad de expresión? Sí, sí existe. ¿Existe censura? También. Pero hay un momento en que la censura pierde el equilibrio y quiere ahogar, disipar y anular a la libertad de expresión. ¿En qué momento está ocurriendo eso? En la nueva ley de telecomunicaciones, en el artículo 109. ¿Quiénes están instrumentando eso? Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia. No, ¿Quién más? Genaro Villamil. No. ¿Quién es más? La gente que arrimó la aspirante ahora a ser súbdita del rey de España, Beatriz Gutiérrez Müller, toda esa gente, Paco Ignacio Taibo, que propone que se nacionalice incluso a TV Azteca. Sí. No, que ya dijeron que terrible es su absurdo. comentario. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a una conclusión. El único y restante paracaídas nacional en esta caída libre hacia el abismo que nos queda es la libertad de expresión y el periodismo responsable, genuino y hasta donde y pueda real llegar. de lo que está sucediendo, para que nosotros como sociedad también le Pues, digamos si al no funcionario defendemos público a qué ese sucede. periodismo y a esa posibilidad, vamos a perder el último derecho de la ciudadanía y el presidencialismo que vivimos en el pasado, donde ¿qué horas son las que usted diga, señor presidente? Del PRI. Y llenabas el Zócalo. Totalmente el y- priista. Bueno, ya ahora tiene otro nombre ese partido, eso llevan Sí. otras siglas, pero es lo mismo, Sí. o es Por peor, algo. incluso No, peor. que es Y lo de de hecho peor. absorbió a toda la escoria y a todos los malos Claro, elementos es que de los aparte, demás don Manuel, partidos. ahí mismo tenemos un claro ejemplo de que no está la democracia que tanto presumen que supuestamente tenemos. O sea, si existe la libertad de expresión y si existe la censura, debe de haber un equilibrio. Esa es la democracia. Entonces, Sí, lo grave desde ahí que- lo están faltando. Lo grave que dicen en la mañanera, que no es un gobierno autoritario, que no es un gobierno que busque censurar. ¿Que lo demuestre? Sí, pero están demostrando lo contrario con Ese este es el tipo de problema. iniciativas. Porque Ese es el problema. O Exacto. sea, están demostrando lo contrario. Ese es el problema. Y fíjese, Manuelito, yo quisiera decir esto, aunque me pase un poco del tiempo, porque dicen, a ver, si el problema es ese artículo, elimínelo. ¿Por qué entonces en primera instancia lo pones? Claro. ¿Sí? Porque, o sea, ahorita tocamos el tema del periodismo, pero esto también es en la plataforma de cualquier persona común de a pie. Eso es que peligrosísimo. de este canal, Derecho a Opinar, independiente. Y recuerdo en un capítulo que nos dijo Sandra Karina cuando estábamos en las protestas de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Después de que tomen al Poder Judicial de la Federación, van a ir contra la prensa y se acabó.
Se acabó la libertad de expresión y se acabó la democracia. Le mando un saludo a Sandrita, tomé su frase muy buena. Entonces llega un punto en el que sí estoy muy agradecido porque me ayuden a traer este mensaje desde su experiencia, desde su profesión, pero también como ciudadanos, ¿no? Yo creo que el mensaje queda completo desde el punto de vista de que el ciudadano entienda el riesgo que se corre. Si lo entiende y lo asimila, tiene que actuar en consecuencia. Es como, mira, hagamos un ejercicio pedagógico rápido. Tú. ¿Cuál quiere, don Manuel? Pues Yo algo, queda- déjame darte una narrativa de cómo va a ser lo del día primero. Ya viene el día primero. Ay, A ver, rápido, rápido. Para empezar ahí ya aportamos con nuestras 6 hojitas que nos van a dar. Vamos a están las votar. hojitas. ¿Cuántos vamos a colores votar. aquí? Sí, claro, porque son planillas de colores. Hay Ah. que, como los medios no se han visto Dame informar una a la rosa gente, porque ahí tengo buenas son- candidatas que conozco. Ay, sí, a las rosadas. que Las apoyan, rosadas, entonces, muy bien. para que ¿Y? también la gente No vaya sabía- no viendo sabía qué que es lo había que va a azules recibir. también. Ah, Sí. ¿y luego qué? Entonces, imagínense, recibo mis 6 boletitas Sí. y empiezo a votar por nomás tengo una candidata o candidato, ya voto y ya. Y mis otras 5 están ahí, ya voy, las entrego. ¿Y quién va a contar esos? No va a haber conteo. Ya me voy, muchachos. Ahí nos vemos, luego les digo. Ay, se me ya, olvidó y ya quitarme los privadamente, lentes. esta para el pueblo, 4 para mí. Esta para el pueblo, 4 para mí. ¡Alto! ¡Alto, alto, alto! Faltó la tole. ¿Se acuerdan cómo le hacía Eugenio Derbez cuando le hacía de portero? Córtale, mi Córtale, chavo. córtale, mi chava. Así no va, así, Por- alto, alto, alto. ¿Cómo regresen que no? eso, quítalo, bórrenlo. ¿Vieron un ejercicio democrático de elección de magistrados y de jueces? Así, tal cual. Ganó El Morena. circo. Ganaron los candidatos oficiales, que eran casi todos. Y pues, como más se presentó 1 o 2 a votar, pues con eso ya. 2 Ya a la 0. ganamos. Ya No, ganamos. Pues no estás quejándote. Ahí le Ya, voy a- cállate. Ahí le voy a poner Cállate. otra. Y digo, esta está vacía. A ver, este me gusta. Vamos a hacer por este otro. ¿Cómo se llama el de nosotros? Ahí está mi democracia. Sí. Totalmente mi democracia. Entonces, o sea, ahí también estamos haciendo una falta a la democracia, una falta a la comunicación. Eso de que me llevo mis hojitas y yo las cuento. En mi acá. casita ya. No, los observadores. La crónica dice que va a haber observadores. No sé en Ajá, dónde, ¿y? a qué horas, cómo. Eso y no aparte garantiza. ya lo dijo el INE, hay no sé cuántos miles que no aprobaron el curso, entonces ¿va a haber? No, los acaso? mismos ¿Y cómo funcionarios para no qué? saben qué van a hacer. Yo todavía no le entiendo. ¿Cómo voy a ir a votar? Sí, ¿no? Sí, o sea, Yo ahí creo que ni es- algunos candidatos no, apenas. es No. ahí está la no comunicación, el cómo hago el monopolio, porque ni siquiera lo han anunciado bien, los comunicadores también están como que ya dónde y a expensas de lo que diga el INE. Entonces, sí, ahí vemos Ya nos un comimos claro media hora ejemplo. más, ¿eh? Le van a cobrar a Carlos. No. Van a Sí, hacer pero- una lana extra y luego No. nos van a venir a cerrar. Aquí nos van a venir a cerrar el changarro. No, por rebeldes. cuando gusten, la verdad es de que tiene los micrófonos abiertos del programa de Derecho a Opinar. Estamos agradecidos que nos ayuden a dar estos mensajes. Por desgracia se termina el tiempo, pero podemos hacer un nuevo capítulo porque aquí la plática, la controversia Nunca termina. nunca termina. Sí, no, y la verdad es que la gente debe de entender que no hay que casarnos con un color. No, Hay que exactamente. exigir lo que nosotros estamos pagando en impuestos para que nos ayuden, nos procuren, nos guíen. Y ese es el detalle Las que prestaciones tenemos. sociales son un derecho constitucional, no una prestación de un partido determinado. Efectivamente. Nunca ha habido. Pejegol no les daba nada. Exactamente. Y Pejegol ya dijeron que no va a ser la mascota del mundial. Esa se las pasó de primicia. Gracias, qué bien. Dios. Además, Se llamaba. No, se va a llamar Obregol. Está buena, ¿eh? Peor tantito. No, ya dijo Además, Claudia que siempre no. No, El qué derecho, oso. además también luchar por nuestros derechos humanos. El derecho a la libertad de expresión es un derecho reconocido a nivel constitucional, a nivel convencional. Entonces es algo que no podemos permitir No. que nos quiten. Y mientras estemos aquí con la oportunidad de poder traer mensajes, lo vamos a seguir haciendo. Ustedes en su programa de televisión,
Ustedes también en su revista. Miércoles a las 7 de la noche, búscanos en Facebook La o en Voz YouTube. Jalisco, revista La Voz de digital. Jalisco. Sí, La Voz de Jalisco. Pues sale los miércoles, a veces sale los jueves. Pero ¿sabes? siempre Pero sí sale, sale. Siempre Siempre sale. sale. Y me han dado Y es oportunidad gratis y la pueden también. leer gratis. Sí, y la Me han verdad dado es que oportunidad de hay escribir. muy Carlos buenos escribe ahí. comunicadores Gracias. ahí, muy buenos comunicadores Sí, no, que nos yo no. actualizan de una manera Los otros. ligera también. Ella sí, los otros. los Es hora compañeros son de buenos. cerrar. Muchas gracias por su Muchas atención. gracias. Hasta la próxima. ¡Adiós! Revista prohibida. Búsquenla. Nexos. Muchas gracias.